Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. Pedro. Buenas tardes acá los amigos. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la importancia médica que tienen los glúcidos. Ya habíamos definido a los glúcidos como sustancias orgánicas polihidroxiladas con una función aldehído o una función cetona. Y ahora me gustaría que veamos la parte médica, por qué son importantes para el médico el conocimiento de los glúcidos, especialmente de su metabolismo. Con un criterio práctico, nosotros podemos dividir a los glúcidos en simples y complejos. Generalmente, cuando un paciente tiene una enfermedad como la diabetes, van a escuchar que el nutricionista prescribe, por ejemplo, glúcidos complejos. En general, los glúcidos simples son de rápida y fácil absorción y rápidamente generan picos de hiperglucemia. Dentro de los glúcidos simples tenemos a los monosacáridos y también a los disacáridos. Si ustedes incorporan un dulce, si ustedes incorporan una cucharita de azúcar, inmediatamente nos sube la glucemia porque el azúcar es sacarosa, que es un disacárido, es rápidamente absorbido y por supuesto eso crea un pico de hiperglucemia. Ahora, si yo incorporo almidón, por ejemplo, el almidón vegetal, el almidón ustedes saben que tiene dos subunidades, una subunidad lineal que es la amilosa y una que es la amilopectina. Al ser ramificada necesita más tiempo de digestión, más lento es el proceso, por supuesto, de digestión y absorción, y por lo tanto esos glúcidos complejos no generan picos de hiperglucemia. Para un paciente diabético, incorporar glúcidos complejos de lenta absorción, más tardía digestión es lo ideal, y máxime si, además de ser glúcidos complejos, van acompañados de fibras. Por otro lado, ¿por qué nosotros estudiamos el metabolismo de glúcidos de parte médica? Quizás una de las manifestaciones clínicas más comunes es la hipoglucemia. Quien no ha tenido una hipoglucemia, es decir, un descenso de los niveles normales de glucosa en sangre, sabiendo que habitualmente están entre 70 y 110 miligramos por ciento. Habitualmente la respuesta a la hipoglucemia es una respuesta catecolaminérgica. Van a ver ustedes que aparece sudoración profusa, aparece palidez, aparece taquicardia, visión borrosa, que son todas manifestaciones que tienen que ver con la neuroglicopenia y también con la liberación de las catecolaminas. Pero también dentro del metabolismo glucídico está, del otro lado, la diabetes mellitus, que es una enfermedad que por una deficiencia, ya sea en la cantidad o en la acción de la insulina, el paciente tiene hiperglucemia en ayunas. Tenemos la glucogenosis, que son enfermedades que tienen que ver también con una anomalía en la metabolización del glucógeno y por lo tanto se acumula normalmente en el hígado y en general en el retículo endotelio, dando cuadros clínicos que se conocen con el nombre de tesaurismosis y que habitualmente donde hay retículo endotelio, el hígado, el vaso, la médula ósea, trae justamente acumulación a esos niveles de tan mencionado glucógeno. Ustedes saben que desde el punto de vista estructural, los glúcidos pueden ser clasificados en glúcidos simples, en glúcidos, por ejemplo, como el caso de los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son importantes porque además de tener una fácil absorción, tienen una rápida metabolización. De todos los monosacáridos, el más importante es, por supuesto, la glucosa, sin lugar a dudas. Generalmente la glucosa no viene sola en la dieta, sino que viene formando parte de disacáridos. Y después sí, tenemos pentosas, tenemos la fructosa que está presente en las frutas, vale la redundancia, y que de alguna manera también tienen una rápida metabolización por ser glúcidos totalmente simples. Una de las propiedades de esos glúcidos simples es lo que se conoce como poder reductor. ¿Qué es el poder reductor? El poder reductor básicamente es la capacidad que tiene, de alguna manera, un glúcido de poder liberar electrones, por ejemplo, y de esa manera transformar lo que podría ser, por ejemplo, un alcohol como el alcohol de Fehling, por ejemplo, del estado férrico al estado ferroso, y de esa manera poder cambiar la coloración del mismo cuando uno está haciendo una determinación cualitativa, por ejemplo, en la orina.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que los disacáridos también pueden ser fuentes de patologías. En el caso de la lactosa, concretamente, ustedes saben que la lactosa es un disacárido que está formado por galactosa y por glucosa. Habitualmente existe una intolerancia, una forma de intolerancia a la leche que se caracteriza básicamente por una menor producción de la enzima llamada lactasa. Consecuentemente, con la deficiencia de lactasa, que es una enzima constitutiva que uno la puede estimular para su desarrollo, al no degradarse la lactosa, esa lactosa va a ser degradada por las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales van a generar ácido láctico, van a fermentar la lactosa y eso va a traer aparejado la presencia de gases. Los gases producen distensión abdominal, dolor abdominal, y la producción de ácido láctico en última instancia lleva a la aparición de una diarrea bien ácida, que es una de las características que tiene la intolerancia a la leche por deficiencia de lactasa. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el metabolismo y sobre todo la estructura de los polisacáridos. Por un lado, ustedes recuerdan que los polisacáridos son aquellos glúcidos que por hidrólisis dan más de 10 moléculas de monosacáridos. Dentro de estos polisacáridos, conocidos también como glicanos, tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos en cuanto a calidad de glúcidos que son capaces de originar. Dentro de los homopolisacáridos, aquellos que por hidrólisis dan un mismo tipo, una misma calidad de glúcidos, tienen ustedes, por ejemplo, el almidón, tenemos, por ejemplo, la celulosa, tenemos, por ejemplo, el glucógeno, que es nuestro polisacárido de reserva animal. Con respecto al almidón, hay algo muy interesante para comentar. El almidón tiene una estructura ramificada a través de la amilopectina y también el glucógeno tiene una estructura ramificada, que por supuesto el glucógeno es más ramificado que el almidón. Justamente el epitelio cervical y el epitelio de la vagina es muy rico en glucógeno. Y el glucógeno, por ser ramificado, tiene una gran afinidad por un alcohol que es el Lugol, que tiene una coloración característicamente, generalmente rojiza, color caoba, y que justamente donde existe glucógeno aparece justamente, si ustedes utilizan el Lugol, la coloración de color caoba. Se utiliza una prueba en ginecología, que es la prueba de Schiller, que cuando se le hace la colposcopía a una mujer, habitualmente se tiñe normalmente el glucógeno presente en la vagina y en el epitelio cervical de color caoba, justamente por la presencia de glucógeno, que como ya dijimos, es la parte ramificada la que atrapa el Lugol. El no atrapamiento del Lugol por la presencia de un epitelio atípico, como podría ser una lesión precancerosa o un cáncer, hace que aparezca una región blanquecina, es decir, sin tomar la coloración, y justamente la prueba de Schiller está indicando justamente que hay una zona del epitelio, ya sea vaginal o del epitelio cervical, que no tiene glucógeno y que por lo tanto podría conformar una zona de riesgo o de atipia. Justamente las biopsias van a ir dirigidas a esa zona glucogénica para tratar de determinar si hay alguna lesión preneoplásica o neoplásica, como una de las formas útiles de utilizar esa propiedad que tienen los glúcidos ramificados de atrapar el Lugol y hacer así una sencilla prueba diagnóstica. Esto con respecto a los homopolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos, además del almidón y del glucógeno, tenemos la celulosa. La celulosa es muy importante desde el punto de vista bioquímico y médico. Como ustedes saben, es un polisacárido fundamentalmente estructural de los vegetales que está formado por unidades de beta-D-glucopiranosa en uniones de tipo beta-1,4. Justamente el organismo humano adolece, no tiene las enzimas beta-1,4 para degradar suficientemente a la celulosa y por ese motivo la celulosa no es digerida. Eso hace que justamente la celulosa sea el bulto de la dieta y eso hace también que al formar parte del bulto de la dieta, de esta manera pueda estimular el peristaltismo intestinal y de esa manera combatir la constipación. Justamente se
Lo que se trata de establecer es una dieta rica en fibras, sobre todo en fibras celulósicas, ya que el estímulo de alguna manera del peristaltismo intestinal facilita la evacuación y de esa manera evitamos la acumulación de sustancias nitrogenadas, habida cuenta que la constipación crónica puede ser también como causa de retención de sustancias nitrogenadas a largo plazo, una causa que puede llevar al cáncer de colon. Por eso se llama la celulosa, se le dice el bulto de la dieta. Finalmente, con respecto a los heteropolisacáridos, ¿se acuerdan ustedes que los heteropolisacáridos son aquellos glúcidos que primariamente están formados por 10 o más unidades de monosacáridos, pero de diferente calidad? En general, en los heteropolisacáridos nosotros podemos encontrar, por ejemplo, podemos ubicar ácidos urónicos que provienen de la oxidación de los glúcidos y también podemos encontrar también parte proteica. Por este motivo, dentro de los heteropolisacáridos tenemos dos familias, los llamados proteoglicanos, que están formados fundamentalmente por glúcidos, muchas veces aislados o a veces acompañados de una pequeña porción proteica. Estos proteoglicanos habitualmente están formados por ácidos urónicos, generalmente son lineales, no necesitan el alcohol dolicol fosfato para su síntesis y cumplen una función totalmente estructural, como el caso del ácido hialurónico, el condroitinsulfato, queratán, dermatansulfato, entre otros, que son importantes heteropolisacáridos de tejido conectivo. Por otro lado, de la vereda de enfrente, tenemos las glucoproteínas. Las glucoproteínas tienen un mayor componente proteico, componente glucídico. Generalmente pueden ser lineales o ramificadas. No tienen ácidos urónicos, necesitan de dolicol-fosfato y cumplen de alguna manera un espectro más amplio de funciones. Pueden ser, por ejemplo, las glucoproteínas pueden ser receptores, las glucoproteínas pueden ser canales de membrana, las glucoproteínas pueden ser hormonas, por ejemplo, pueden ser anticuerpos, como el caso de las inmunoglobulinas. Con respecto a la aplicación práctica que le damos a esto, dos cosas interesantes. En los proteoglicanos, por ejemplo, podemos tomar el modelo del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el componente, de alguna manera, polisacárido más importante que tiene el líquido sinovial que lubrica nuestras articulaciones. Por ser un heteropolisacárido, está formado básicamente por dos tipos de monosacáridos. Por un lado, tenemos básicamente glucosaminas y por el otro lado tenemos ácidos urónicos que están en uniones de tipo beta en general. Y ese tipo de unión, beta 1,3, beta 1,4, habitualmente favorece la formación de polímeros muy hidroxilados, muy polares, muy de atraer el agua, y en última instancia capaces de formar soluciones viscosas, que son los que dan de alguna manera la elasticidad y también la lubricación, fundamentalmente, a todo lo que es la synovia. Ahora bien, si ustedes hacen una punción de rodilla, por ejemplo, a un sujeto normal, van a ver que el líquido sinovial es color amarillento, amarillo citrino, y una de sus características es la filancia. La filancia es ese carácter de viscosidad, que tiene que ver fundamentalmente la viscosidad, como si ustedes vertieran, por ejemplo, aceite en una sartén. Eso tiene que ver con la estructura química del hialurónico, que al estar formada por ácido glucurónico, el glucurónico puede, a través de su carboxilo, disociarse en el carbono 6, fijar sodio, y ese sodio atraer agua y entonces formar una sustancia muy polar y muy viscosa. Ahora bien, cuando ya les decía que hacen la función de una articulación normal, el líquido es filante. Cuando un paciente tiene una inflamación, pongámosle algo sencillo, como puede ser un traumatismo, como puede ser una artritis, al lugar de la inflamación acuden leucocitos polimorfonucleares que tienen una enzima proinflamatoria denominada hialuronidasa. Esa hialuronidasa lo que hace es despolimerizar el ácido hialurónico. Por ese motivo, si ustedes punzan una articulación inflamada, que está roja, que está caliente, que duele, van a ver que el ácido hialurónico hace que el líquido sinovial ya no sea filante, sino que salga gota a gota, por la sencilla razón justamente que está totalmente despolimerizado por esta acción de la hialuronidasa
como les comentaba, de origen de los leucocitos polimorfonucleares. Finalmente, les decía el tema de las glucoproteínas, es interesante saber que las inmunoglobulinas son ricas en glúcidos, si bien predomina la parte proteica sobre la parte glucídica, y en el caso de las inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina G, el componente glucídico determina la vida media de la inmunoglobulina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la inmunoglobulina envejece, va perdiendo glúcidos, y al perder glúcidos justamente es reconocida por receptores que justamente reconocen la parte no glucídica de la inmunoglobulina. Estos receptores están en los macrófagos, y entonces la inmunoglobulina es depurada una vez que ha cumplido con su tiempo de vida. De todas las enfermedades que tienen que ver con los glúcidos, que eso va a ser tema de otra parte, de otro video seguramente, está la diabetes mellitus, que es una enfermedad que realmente afecta a un porcentaje importante de la población, y una de sus consecuencias es traer la hiperglucemia. Y van a ver ustedes que en la hiperglucemia van a aplicar todos los conceptos bioquímicos que tiene la molécula de glucosa. Es decir, la aparición de glucosa en orina, por ser una sustancia polar, polihidroxilada, capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua, arrastra agua hacia la orina. Entonces el paciente va a tener poliuria, va a tener un aumento de alguna manera de su diuresis diaria. Consecuentemente, la pérdida de agua va a provocar deshidratación por un lado, y por el otro lado va a provocar el aumento de la sed. Si ustedes pierden líquidos, se deshidratan y tienen sed. Por eso el paciente, característicamente, no solamente se va a deshidratar, sino que va a tener una sed patológica que se conoce con el nombre de polidipsia. Por otro lado, también vieron que la glucosa genera calorías. Recuerden que habitualmente 1 gramo de glúcidos nos hace perder aproximadamente 4 kilocalorías. Entonces la pérdida de glucosa también va a generar descenso de peso del paciente, justamente por la pérdida de calorías, y de esa manera el paciente, además de la glucosuria, la pérdida de calorías y el adelgazamiento, va a tener mucho apetito justamente porque no va a aprovechar lo que el paciente come, y eso se va a llamar polifagia. Entonces ustedes asocian en la diabetes, por un lado la poliuria, por el otro lado la deshidratación, por el otro lado el aumento de la sed, que es lo que se llama la polidipsia, el adelgazamiento y el aumento de la presión. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la importancia médica que tienen los glúcidos, y Dios mediante nos veremos en un próximo video ya para hablar sobre las características y la aplicación médica que tienen los lípidos en la medicina. Desde ya, muchas gracias.